Esta mañana estamos viviendo el Viernes Santo. Nos hemos quedado anoche con Jesús en el Huerto de los Olivos, ahí preguntándole en lo secreto, en el silencio, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras, Jesús mío? Pues ahora nos vamos a adentrar en la pasión, aquello que ha vivido Jesús en su alma esta noche tremenda en el Huerto de los Olivos, la va a vivir ahora en su carne durante todo el día viernes. Nos ponemos en primer lugar en presencia de la Virgen María, que ya nos acompañe en este Vía Crucis, en este camino hacia la cruz, el Calvario. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. Bien, pues nos adentramos en el misterio de la pasión. Es el misterio central de la fe cristiana junto con la resurrección y que todo lo resumimos en este concepto tan bello del misterio pascual. Pero es importante pasar por la cruz. Nos define la cruz. Decía San Pablo a las comunidades primeras de las primeras comunidades cristianas que nuestra sabiduría es la sabiduría de la cruz. Que para los judíos ha sido escándalo, porque ¿cómo es posible Dios en cruz? Que para los paganos es una locura y una necedad, que hablar de crucifixión, de pasión, de sufrimiento, es de locos. Pero para los cristianos, es decir, para la luz de la fe, para aquellos que han recibido la fe, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No es ninguna locura, sino que es el camino por el cual Dios nos ha querido salvar. Por eso hay que entrar en el misterio de la cruz y entrar sobre todo bajo el misterio del amor, la cruz como misterio de amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta aquello tan bonito: la bofetada en la cara, el escupitajo en su rostro, la corona de espinas, la flagelación, el despojamiento de sus vestiduras, la crucifixión, la colocación en la cruz en medio, para mostrar que él era peor que los otros dos, el entierro en la tumba de otra persona. Todo eso y más, en especial el terrible anhelo de ser amado, la sed de Jesús en la cruz, la terrible soledad, el terrible dolor por su madre, todo eso es el amor con que nos amó. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia Él. Jesús, en la pasión y en la cruz, está entregando su vida por amor. Aquello que había hecho en la última cena: mi cuerpo entregado por vosotros, mi sangre entregada por vosotros, lo va a hacer realidad en su carne. Por eso adentrémonos como bajo la luz del amor. Es verdad que la cruz nos asusta un poco, como si este misterio no nos tocara o como si ojalá que no me toque a mi cruz. Pero no tenemos que acercarnos así, sino como la Virgen María, ¿no? Como misterio de amor. Bien, pues San Ignacio nos pone estos misterios en la tercera semana para configurarnos con el corazón de Jesús, para vivirlo con el mismo corazón del Señor. Empezamos, como siempre, con la oración preparatoria: Señor, que todos mis pensamientos, intenciones, sean puramente ordenados en servicio y alabanza de tu divina majestad. Y así, si estoy desolado, consolado o de la manera que esté mi corazón, que todo se rinda ante tu voluntad. Y luego pedir la petición de la tercera semana, que va a ser entrar en la pasión, dolor, sentimiento y confusión, que por mis pecados va el Señor a la pasión, va el Señor a la cruz. Es decir, San Ignacio quiere que entremos de verdad en lo que es la pasión de Cristo. Y por eso dirá en esta tercera semana que aprovechará mucho al alma no pensar cosas alegres, no pensar cosas que nos hagan sonreír, que nos den gozo, sino más bien cosas que nos entristecen.
no cualquier cosa, no cualquier tristeza, no cualquier herida que yo tenga, no se trata de eso, sino pensar en la pasión de Cristo, pensar cómo Jesús verdaderamente cargó con nuestros pecados. Luego, San Ignacio también nos dice que alejemos de nosotros libros, que alejemos de nosotros vidas de santos, cosas que producen gozo. No, pues ahora no, ahora estamos sufriendo con Cristo en pasión en este Viernes Santo, también aprovechándonos de los oficios, de la liturgia, que acompañe nuestra meditación de la pasión. Bien, pues San Ignacio también da unos puntos para considerar, ¿no? Durante esta tercera semana, estas meditaciones que serán esta mañana y luego por la tarde, da unos puntos. En primer lugar, considerar que la humanidad de Cristo padece, la divinidad se esconde, ¿no? Y por mis pecados Cristo va a la cruz. La humanidad padece sufrimientos inhumanos, sufrimientos tremendos, sufrimientos en su alma, sus amigos lo traicionan, sufrimientos en su cuerpo, flagelado, tirado por el suelo, escupido, tratado injustamente, etc. ¿No? Que la humanidad de Cristo, su bella humanidad, su corazón precioso, sufre y se cae. Esto es lo que venimos a considerar. Y luego la divinidad se esconde, es decir, Cristo sigue siendo el Hijo de Dios. Cristo sigue viendo al Padre. Cristo en cualquier momento podría decidir que todos sus enemigos cayeran derrotados. Pero Cristo no lo hace porque Él quiere ir a la pasión. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego, quien la ofrece al Padre por la salvación de los hombres. Jesús va libremente, por su voluntad. A lo largo de su vida pública muchas veces quisieron despeñarlo y tirarlo y matarlo, pero no podían. ¿Y por qué no podían? Porque no había llegado la hora. ¿Y cuál es la hora? La hora en que el Hijo quiere dar la vida. Es el momento preparado por el amor de Cristo. No es que las casualidades, las circunstancias sencillamente como que lo llevaron hasta la cruz. No, es Él el que da la vida. Aunque ahí también entren la libertad de aquellos que lo golpearon, que lo maltrataron, que lo juzgaron injustamente y que lo condenaron a muerte. Pero la divinidad se esconde. Cristo quiere ir a la cruz. Y luego, por mis pecados va Cristo a la cruz. San Ignacio busca que nos compadezcamos con Cristo. Pero este compadecerse con Cristo no es sencillamente decir, mira, pobre Jesús, qué pena, está ahí todo ensangrentado, todo sufriente. Habría muchos en Jerusalén que lo verían así. Pobre hombre, mira, se ve que las autoridades, los sacerdotes, los escribas, los romanos, pues lo han flagelado al pobre hombre. Y mira, no se trata de esa compasión. Se trata de la compasión por mi amigo. Se trata de la compasión que viviría la Virgen María. La Virgen María se une al sacrificio de Jesús. La Virgen María evidentemente le pide al Padre que quite este cáliz de su Hijo y que quite este cáliz de su corazón que se destroza. Pero sin embargo acepta, ofrece su vida con Cristo por la salvación de los hombres. Si a la Virgen María le dices, oye, quítate de ahí, te voy a quitar este sufrimiento, la Virgen María jamás aceptaría. Porque quiere sufrir con aquel que ama, porque su corazón está unido al corazón de Jesús. Porque el amigo, en el sufrimiento del amigo, sufre él mismo, ¿no? Y encuentra casi como consuelo en sufrir con el amigo. Pues la Virgen María así lo vive unida al corazón de Jesús, y así nos pide que lo vivamos junto con ella, junto con su Hijo. Bien, por eso es importante entrar con la Virgen en la Pasión. La tercera semana es una semana mariana. ¿En qué sentido? En que es ella la que nos enseñará a vivir estos misterios con la dulzura del amor y desde el amor. No desde un estreñimiento, de una estrechez de espíritu, con miedo, asustados, con pánico, como tuvieron con los apóstoles, sino en la entrega de amor.
Y por otra parte, dice San Ignacio, entonces primero considerar que la humanidad padece, considerar que la divinidad se esconde, considerar que va por mis pecados, es decir, que me una a Cristo en este sacrificio. Y San Ignacio dice también esforzarse mucho en dolerse y llorar con Cristo que va a la cruz. Pero este esforzarse evidentemente es un don de la gracia, es un ejercicio, pero es pidiendo la gracia de dolerse con Cristo. No es un esfuerzo psicológico sencillamente, sino que es buscando afectarse en Jesús, buscando en las escenas entrar en el corazón de Jesús y pedirlo con ardor y con pasión. Podemos rezar el ofrecimiento de obras, aquella oración tan bonita. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Enciéndenos en el fuego de amor que lleva a Cristo a la pasión. Eso es compadecerse con Cristo, eso es esforzarse y entristecerse y dolerse y llorar con Jesús que va a la cruz. Por eso pasemos esta mañana con Jesús, acompañarle a Él, entrar en las escenas, recordar las escenas, mirarlas, acercarse como nos hemos acercado a su vida pública, pero ahora con especial cariño, con especial ternura, sabiendo que Jesús goza de nuestra compañía. Y entonces podemos componer el lugar, podemos componer las imágenes. Jesús está en el huerto de los olivos, rezando, sus apóstoles lo abandonan en la oración, no perseveran junto a él en la oración. Es la hora de las tinieblas, la hora de oscuridad, cuando el demonio se desata y arremete contra el Mesías, contra el Hijo de Dios. En aquella hora entra Judas con la cohorte, con los soldados del templo, a arrestar a Jesús. Jesús, ante la pregunta de si era él el Nazareno, dice yo soy, y cuando él dice yo soy, diciendo el nombre santo de Dios, todos los soldados caen por suelo, caen por tierra, y es otra manera de decirnos que él va a la pasión porque él quiere salvarnos, no porque nadie le amarre, no porque nadie nadie tenga poder sobre él. Y entonces dice, con antorchas, con palos y con armas habéis venido a tomarme prisionero cuando yo siempre he hablado abiertamente, pero bueno, que se manifieste la hora de las tinieblas. Jesús se deja amarrar, se deja traicionar por su amigo Judas, por aquel que tenía un lugar en su corazón, y Judas lo traiciona con un beso, con un signo de amor. Como partiría el corazón de Jesús ese beso de Judas, que nuevamente se ha repetido tantas veces en la historia, en aquellos que han traicionado a Jesús, y tantas veces hemos sido nosotros. Jesús entonces es tomado prisionero y lo llevan con latigazos, amarrado entre cuerdas, tirado, forzado, a la casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás. En la casa de Anás es juzgado con un juicio totalmente injusto, con un juicio que ni siquiera correspondía, porque si alguien lo tenía que juzgar, si se podía juzgar al Hijo de Dios, pero bueno, lo justo hubiera sido que lo juzgara el Sanedrín, que lo juzgara el pretor romano, pero no que lo juzgara el suegro del sumo sacerdote. Pero bueno, lo llevan a casa de Anás. Ante Anás es interrogado, Jesús calla, Jesús responde diciendo que él nunca ha hablado en oscuridad, que él siempre ha hablado abiertamente. Le pegan aquella bofetada tremenda, ¿no?, del servidor de Anás. Jesús dice, oye, pero ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué, pero si no, ¿por qué me pegas? Y al mismo tiempo, justo cuando Jesús está diciendo que pregunten a aquellos a los que ha enseñado, a aquellos ante los que ha hablado, cuál es su doctrina, al mismo tiempo San Pedro, que ha seguido a su maestro, está ahí en el patio de Anás, ante una criada, calentándose en una hoguera.
se había enfriado su corazón. En el huerto de los olivos había intentado hacer alguna resistencia, pero Jesús lo había detenido. Entonces San Pedro estaba ahí calentándose y la criada le pregunta: oye, ¿tú eres uno de aquellos que iba con el Nazareno? Y San Pedro lo niega. Al mismo tiempo que Jesús está diciendo: preguntarle a aquellos a los que he hablado, preguntarle a mis discípulos, el representante de sus discípulos, aquel que él había dicho que era la piedra angular de la iglesia, aquel que él había dicho que era verdaderamente el primero entre los apóstoles, pues ese lo está traicionando ante una criada. Lo traiciona una vez, otra vez y otra vez, 3 veces, y luego canta el gallo, y San Pedro recuerda que Jesús le había profetizado que lo traicionaría 3 veces. En ese momento San Pedro rompe a llorar con ese dolor amargo de haber traicionado a su amigo. Quizás es justo en ese momento en que llevan a Jesús del palacio de Anás a el Sanedrín, más bien que al Sanedrín, al calabozo, porque lo encerrarían para ser juzgado en la madrugada. San Pedro entonces rompe a llorar. Es bonito pensar que San Pedro se encontraría con la Virgen María y lloraría su traición en las manos misericordiosas de la Virgen María. Es bonito pensar también que aquellas lágrimas fueron lágrimas de arrepentimiento. Es verdad que le supusieron un dolor tremendo al corazón de Jesús porque lo dejaron solo, lo dejaron sin sus amigos, sus propios íntimos lo traicionaban. Sin embargo, también son lágrimas de arrepentimiento, no son lágrimas de desesperanza, no son lágrimas de desconfianza, son lágrimas de contrición. San Pedro se vuelve hacia el corazón de Jesús, se vuelve hacia Dios, dice San Lucas, no San Lucas, sino que dicen las visiones de Ana Catalina de Meri, que va al huerto de los olivos, y en el huerto de los olivos pide perdón y se arrepiente de su pecado. Bueno, pues este llanto es bello considerarlo y meditarlo, porque así, de una vez por todas, San Pedro se enteró que no era en sus fuerzas, que no era por sus capacidades, porque fuera muy valiente o muy lanzado, que el Señor lo había elegido, sino que era por puro don y por puro amor. Que no son nuestras fortalezas, que no son tanto nuestras virtudes las que ama el corazón de Jesús, sino que Jesús quiere entrar a través de nuestra debilidad. Y Pedro, viéndose totalmente débil, viéndose traidor, viéndose que en el fondo había sido muy desgraciado con su amigo, que en el fondo no lo amaba del todo, viéndose así débil, pidió perdón y descubrió el tesoro de la misericordia de Dios. Y dijo a Dios: bueno, pues si mi santidad no te complace, al menos aquí tienes un alma para ejercer tu misericordia, ¿no? Aquello que le aconsejaba decir San Claudio de la Colombière a una monja. Pero bueno, San Pedro entonces se rinde ante la misericordia de Dios, se rinde en los brazos de María, nuestra Madre. Bueno, pues Jesús, por tanto, es llevado al calabozo a la espera de ser juzgado en la madrugada por el Sanedrín. Jesús lo tiran en este calabozo que todavía se conserva hoy, que es como una especie de hueco cilíndrico tendrá un diámetro de 2 metros, o 2 metros y poco, o un poco menos de 2 metros. Y ahí se queda Jesús, lo ultrajan, lo humillan, los soldados lo golpean, lo hacen todo tipo de vejaciones, hasta que lo dejan solo. Y ahí en la soledad podemos acompañar a Jesús, ¿no? En esta noche de las tinieblas. Jesús levantaría sus ojos al Padre, intercedería por todos sus enemigos, intercedería por nosotros. Jesús vería a cada uno de los que lo siguieron luego, a cada uno de los cristianos, vería en aquel momento y le diría a su Padre: es por ellos, todo esto es por ellos, estas humillaciones es por ellos.
¿Qué humillación más grande? Él, que es el Hijo de Dios, Él que es el Rey, Él que es el verdadero Hijo de David, que está llamado a juzgar a todas las naciones, se ve juzgado en juicio injusto, juicio sin fundamento, sin testigos, sin ni siquiera una autoridad competente para condenarlo. Él humillado, Él totalmente vejado, levanta sus ojos al Padre y lamenta en su corazón que Israel no ha querido abrirse a su amor. En aquel momento empezaría a cantar los salmos de arrepentimiento, empezaría a cantar los salmos de dolor, ¿no? Mis espaldas las han surcado con el dolor, mis espaldas llevan encima el pecado de todos los hombres. En aquel momento Jesús también recitaría las lamentaciones que escribió Jeremías cuando el pueblo es deportado, es llevado al exilio, y entonces todo el sufrimiento de Israel, Jeremías lo expresa en esas lamentaciones. Pero en el fondo estaban siendo figura, signo de la verdadera lamentación, que es la lamentación del corazón de Jesús por tantos hombres que no quieren abrir el corazón a su gracia, que no quieren acoger en su interior el reino de Dios que trae Jesús. Acompañemos a Jesús en su soledad, en esa oscuridad total. Lo han abandonado todos. Acompañemos a la Virgen María toda esa noche que la pasaría en oración. Si no puede unirse físicamente a Jesús, al menos se uniría espiritualmente en oración profunda. No olvidemos este silencio profundo que sufrió Jesús por nosotros. Jesús sufre también el abandono del Padre. El consuelo de la visión beatífica no llega a su sensibilidad, no llega a sus afectos, su voluntad está como seca, pero Jesús quiere sufrir esto por nosotros. Y así entonces llega la madrugada, entre cuerdas lo llevan al Sanedrín, lo ponen delante de todos aquellos jueces, debían ser muchos jueces, pero sobre todo el sumo sacerdote, los escribas, algunos fariseos, todos con sus vestiduras, etc. Ya podemos hacer la composición del lugar, pero sobre todo mirar a Jesús. Mirar cómo le miran sus enemigos, con qué odio, con qué asco, con qué envidia. Está ahí la envidia de Satanás, está ahí el odio, la soberbia de Satanás. Y quieren condenarlo. Entonces llaman a todo tipo de testigos, pero resulta que los testigos no se ponen de acuerdo unos con otros, unos dicen una cosa, otros dicen la otra, hasta que al final le preguntan directamente a él mismo. El sumo sacerdote le pregunta en el nombre de Dios. Y Jesús, cuando le preguntan en el nombre de Dios, no le queda otra que responder, porque es su propio nombre, porque es el nombre de su Padre, porque es el nombre de lo que Él es, Yahvé, Él es el que es. Y entonces responde con toda sencillez, aunque sabe que no le van a creer, sabe que no van a aceptar su testimonio, sin embargo, da testimonio de quién es Él. Y dice, sí, tú lo has dicho, soy el Mesías, soy el Hijo del Hombre, ¿no? Y de aquí a poco veréis al Hijo del Hombre subiendo y bajando entre los ángeles de la corte celestial. Jesús da testimonio de su autoridad mesiánica. Él es el esperado de Israel. No había que esperar a otro, sino que Él es. Fijémonos en el momento, está totalmente ultrajado, está humillado, está entre cuerdas, amarrado, sin poder ni siquiera tener libre sus propias manos. Y en ese momento Él dice, sí, aquí me tenéis, soy el Hijo del Hombre. Jesús está citando al profeta Daniel, que en una visión, el profeta Daniel tiene muchas visiones, en una de sus visiones ve a uno que él llama como Hijo de Hombre, todo vestido de blanco, y este Hijo de Hombre, que parecía un hombre celestial, recibe de parte del anciano de muchos días, también vestido de blanco, una imagen de Dios, recibe de Dios todos los reinos de la tierra para ejercer sobre ellos potestad y cetro. Es decir, Jesús se está diciendo que Él es aquel que esperaba a todo Israel, que Él es aquel que está llamado a regir sobre la tierra. Aunque se ve ahora juzgado y humillado, Él es el verdadero juez.
Pero es que precisamente Él lo dice en este momento porque Él ha venido a traer este juicio a través de su sufrimiento y de su pasión. Él no es un Mesías triunfalista, no es un Mesías que ha venido a derrotar sencillamente al Imperio Romano para que Israel sea cabeza de todos los pueblos. No es sencillamente eso. Él ha venido a derrotar el pecado, que es verdaderamente aquello que destruye el corazón del hombre. Pues Jesús se proclama Mesías, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y deciden ya condenarlo a muerte. Los judíos, las autoridades judías lo tienen muy claro. Este hombre tiene que morir, porque este hombre se llama Hijo de Dios. Y entonces, llenos de soberbia, no son capaces de reconocer que Él es el enviado de Dios, que Él habla las palabras de Dios, y lo llevan entonces ante Pilato. ¿Y por qué lo llevan ante Pilato? Lo llevan ante Pilato porque la ley judía no podía aplicar la pena capital, sino era apedreando. Pero ellos querían que muriera crucificado. ¿Y por qué morir crucificado? Porque maldito el que cuelga de un madero. Es decir, para que quede claro que Jesús es un maldito, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es ni siquiera judío, que no se le aplica la ley judía, sino la ley pagana, entonces lo llevan a crucificar y lo llevan delante de Pilato. Es todo muy cínico, es todo muy sibilino, muy demoníaco, porque los judíos ni siquiera quieren entrar en el pretorio, no vaya a ser que queden impuros y no puedan comer la Pascua. Cuando ellos están llevando al verdadero Cordero a morir en cruz para establecer la nueva y definitiva Pascua, la nueva y definitiva salvación. El Cordero, después de aquel día de Viernes Santo, Cordero de los judíos, quedará totalmente obsoleto, quedará como una fiesta antigua que era signo del verdadero Cordero que están sacrificando las mismas autoridades. Y entonces lo llevan ante Pilatos. Pilatos es un romano de pies a cabeza, ¿no? Es un hombre pragmático, un hombre que no le va ni le viene todos estos cuentos religiosos del pueblo de Israel, un hombre que lo que quiere es orden y ley, ya está. Pilatos pretende ser indiferente, pero pronto se dará cuenta que ante Jesús no puede ser indiferente, que Jesús es piedra de contradicción, que Jesús, o estamos con Jesús o estamos contra Jesús. No vale aquí las medias tintas, no vale aquí lavarse las manos. Pilatos terminará lavándose las manos, pero su lavado de manos llevará a Cristo flagelado a la crucifixión. Pilatos intentará de mil maneras salvar a Cristo de la crucifixión, de la pena capital, pero no podrá. ¿Y por qué no podrá? Porque no decide a jugársela por Jesús, porque no decide a poner verdaderamente las manos al fuego por Jesús, sino que quiere quedar tanto bien con los judíos como bien con Jesús. Y no se puede ser tibio, no se puede estar ahí entre medias en la guerra. O estás de parte de un bando o estás de parte del otro. Bueno, pues lo llevan delante de Pilatos. Pilatos, como decimos, intenta mil formas para librarlo. Los judíos tienen muy claros que quieren llevarlo a la cruz. Pilato primero lo interroga, luego lo manda donde Herodes, luego intentará el intercambio por Barrabás, luego lo azotará, todo esto intentando salvar a Jesús. Podemos detenernos en cada una de las escenas. Podemos detenernos el interrogatorio con Pilatos en el capítulo 19 de San Juan. Podemos ir al capítulo 23, versículo 8 de San Lucas, en el diálogo con Herodes. Podemos ir al intento de intercambio por Barrabás. Pero sobre todo mirar a Jesús. Jesús, Cordero manso, que se deja llevar, que se deja azotar, que se deja coronar de espinas, que se deja amarrar y tirar de un lado para otro, que lo escupen, que le tiran piedras, que le dan azotes. Jesús sencillamente se deja ir. Él está en las manos del Padre. Él está ofreciendo su vida por amor. Jesús,
que no hace ni siquiera muecas de queja, como si quisiera evadirse del sufrimiento y del dolor. No, Él es Cordero manso que va al matadero, que carga con los pecados de nosotros. Podemos acercarnos y preguntarles: oye Jesús, ¿cómo es que estás ahí? ¿Cómo es que estás todo herido, todo flagelado, todo humillado? Es bello ir al encuentro con Pilatos. Pilato, por más que es un romano muy pragmático, le inquieta la mirada de Jesús. Y todavía le inquieta más porque Jesús le da paz, porque de alguna manera Jesús responde a sus inquietudes más profundas, porque Jesús le dice que Él es el Hijo de Dios. Y entonces Pilatos, que es un hombre más allá de todo religioso, porque todos los romanos eran religiosos, pero que Pilatos no decide dar el paso de aceptar a Jesús, de reconocer su inocencia, no se decide por Cristo. Que esto nos mueva a decidirnos por el Nazareno, a decidirnos por la humanidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios Todopoderoso, Él es el verdadero Rey. No hay otro César, no hay otro emperador que se le puede comparar. Y si hay otros reyes en la tierra es porque participan de su poder. O podemos verlo a Jesús dialogando con Herodes. Lo mandan delante de Herodes, y Herodes, que vive una vida del todo lujuriosa, una vida del todo llena de lujos, de egoísmo, superficial totalmente. Herodes pretende que Jesús le haga un milagrillo, que Jesús sea como una especie de payaso de circo que esté aquí haciendo espectáculos. Y ante eso Jesús calla totalmente. Jesús dialoga con Pilato, pero con Herodes no dice ni siquiera palabra. Jesús nos está mostrando que ante la vida superficial, ante la vida de postureo, la vida de lujuria, la vida de placeres sensibles, aquella vida que no es capaz de buscar a Dios, que no es capaz de abrirse a la gracia, Jesús calla. Y Jesús nos está llamando también a salir de nuestra lujuria, de nuestros placeres, de nuestras comodidades, para buscarle. Y cuando le busquemos, descubrir que Él nos está buscando a nosotros, que Él, con su pasión, va a buscar a la oveja perdida que somos nosotros. Podemos ver a Jesús comparado con Barrabás, Jesús puesto ahí sobre el pretorio, que era una especie de escalinata que llegaba a una plataforma, y ahí Pilato manda a traer a Barrabás, que era un salteador, un bandido, un asesino, y les pregunta a los judíos, les dice: bueno, pues yo siempre por Pascua dejo libre a uno de los criminales. ¿A quién preferís? ¿A vuestro rey, a Jesús, el inocente Cordero? ¿O preferís al bandido, al asesino, a Barrabás? A Barrabás. Al otro, crucifícale. Jesús despreciado, Jesús tenido en nada. Y en su corazón solo sale una oración: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Mira a Jesús, humilde, sencillo, Jesús lleno de amor por los hombres. O vete al tormento tremendo de la flagelación. Jesús humillado entre látigos, Jesús atado a la columna, y lo someten al tormento de la flagelación. La flagelación era tremenda. Podemos saber lo que fue la flagelación de Jesús por la sábana santa. En ella han quedado las huellas de los látigos. La flagelación se hacía con un instrumento que se llamaba flagellum taxi. Este flagellum taxi era un pequeño mango, ¿no?, con unos cordones de entrañas de animales, y al final de los cordones pequeños huesillos para que hicieran daño en la carne. Es decir, el tormento era brutal, ¿no? Muchas veces las víctimas morían desangradas porque los huesillos quitaban las carnes, y prácticamente con la carne se iba toda la sangre. La fiebre que venía después del tormento de la flagelación era tremenda, ¿no? Unos escalofríos, unas subidas y bajadas de temperatura tremendas por la pérdida de sangre. La sed que provocaba también era muy fuerte.
Bueno, pues Jesús así, flagelado, atado en columna, por amor a nosotros. Una y otra vez lo flagelan y lo flagelan, y Él se sube una y otra vez a la columna para decirnos: te estoy esperando. Te estoy esperando. Has caído una y otra vez en el mismo pecado. Has caído una y otra vez, especialmente en los pecados de la carne. Pues yo doy toda mi carne y doy toda mi sangre para atraerte a mí. Bien, pues quedémonos con Jesús esta mañana. En diálogo, en coloquio de amor con Él en alguna de estas escenas. Miremos sufrimiento, como no ha sufrido hombre. Es verdad que habrá hombres que pueden haber sufrido en sus carnes más, dolor material pueden haber sufrido, pero el dolor del corazón de Cristo era incomparable, porque es el dolor de quien ama y no es amado. Puedo rezarle con aquella oración preciosa de San Juan de la Cruz, ¿no? Aquel poema que dice: un pastorcico solo está penando, ajeno de dolor y de contento, y en su bella pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado, y al cabo de un gran rato se ha encumbrado en un árbol donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos, y el pecho del amor muy lastimado. Todo lo que hace Jesús es buscando a la oveja perdida, buscando al hijo pródigo, buscando a las almas. Jesús tiene sed de nosotros. Alleguémonos a Él, vamos a conversar con Él, en tener coloquio de amor, coloquio de misericordia, coloquio de amigo a amigo. Oye Jesús, ¿cómo es que estás así? ¿Cómo es que estás así flagelado? ¿Qué es este reinado que tú dices? ¿De qué tipo de rey eres que estás así, todo humillado? Y Jesús te dice: yo soy rey de amor, yo conquisto las almas a través del amor. Muy bien, pues nos quedamos con Jesús este Viernes Santo, procurando el silencio, procurando el recogimiento. Podemos ver la película de la Pasión, podemos leer la amarga Pasión de Cristo de Ana Catalina de Meri, podemos sencillamente leer el capítulo 19-20 de San Juan, el capítulo 22-47 y el capítulo 23 entero de San Lucas, o el capítulo 26-27 de San Mateo, capítulo 14-15 de San Marcos, e ir entrando en la pasión. La pasión es verdaderamente el alimento del cristiano. Vivimos esta vida en unión a la pasión de Cristo. Y Él nos enseña a vivir, a sufrir, y ver que el sufrimiento de nuestro mundo ante tanta enfermedad y tanta muerte tiene sentido, tiene salvador, tiene un redentor que ha ido a la muerte por toda la humanidad, para librarnos del pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.